Bendito y alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, una de las cosas más gloriosas que encontramos a través de la Biblia, o por decir, la cosa más maravillosa y gloriosa que encontramos a través de la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, es el plan de salvación. Es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. De tal manera Dios nos amó que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Alabanza a su glorioso nombre. Pero la Biblia está llena de tesoros, llena de cosas maravillosas, cosas que hacen regocijar el corazón, cosas que hacen llenar el corazón de gozo y de alegría, y que son como el motor para vivir. Son una cosa preciosa, más grande que cualquier cosa real o física que exista, más grande y más maravillosa que cualquier oro y cualquier plata, que cualquier joya preciosa. Y es lo que Dios hace, el corazón de Dios. Y una de esas cosas es que lo podemos encontrar ahí cuando Dios escogió un pueblo que se llamaba Israel, y en su corazón decidió que ese pueblo fuera el pueblo escogido de Dios. Y a través de lo que Dios hizo, empezó a sacar ese pueblo que era un pueblo esclavo, y lo llevó camino del desierto a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Pero lo más maravilloso es que aunque este pueblo estaba lleno de defectos, lleno de problemas, lleno de incredulidad, lleno de esclavitud en su alma, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, aún así el amor de Dios por ese pueblo era tan profundo, o es tan profundo, que Dios quería caminar con ellos. Y encontramos ahí en el relato bíblico cómo Dios mismo caminaba con su pueblo. Y dice la palabra que de día era una columna como de nube, y les proveía sombra y los cubría de cualquier malestar. Era un aire acondicionado movible, era un aire móvil, se le podría llamar, y la gente iba bajo el refrigerio de la presencia de Dios. Y de noche era una columna de apariencia de fuego, que era una planta portátil, ¿no? Era luz portátil allí, y además de eso era calefacción portátil, y ahuyentaba todas las fieras y todas las cosas malas, y protegía al pueblo de noche, de tal manera que el que estaba bajo la presencia de Dios tenía protección en todo su mover, en toda su familia, en todo su cuerpo, en todo lo que hacía. Qué glorioso es el Señor. Dios caminaba con su pueblo, porque así es el corazón de Dios. Él anhela siempre bendecir a sus hijos. El gozo de Dios es que sus hijos sean salvos y sean sanos y bendecidos. Como Dios escogió a este pueblo en el Antiguo Testamento, empezó a mostrar su corazón, de manera que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a suceder con la venida de Cristo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo perfeccionó absolutamente todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la vivencia de todo lo que Dios anunció en el Antiguo Testamento. El Antiguo es sombra del Nuevo. El Nuevo es ya perfecto, porque Cristo lo hizo perfecto. Y conociendo el corazón de Dios, vemos cosas maravillosas. En el libro del Éxodo, capítulo 31, verso 18, encontramos algo impactante, algo precioso, algo maravilloso. Éxodo 31, 18, dice la palabra de Dios: y dio a Moisés. ¿Quién dio a Moisés? Dios mismo, Jehová. Dios dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio.
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Qué maravilloso es esto. Observemos otra vez, leamos con más calma el versículo. Y dio a Moisés, o sea, Dios le dio a Moisés. Desde ahí ya empezamos a ver, y ya el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro corazón. ¿Cómo sería aquello que Dios le dio a Moisés? ¿Cómo se las daría? Por un momento, colóquese en su espíritu. No por un momento, en todo el culto vamos a estar en el espíritu. No deje que su mente se distraiga, porque si usted se distrae con algo, pierde las cosas del espíritu. Las cosas del espíritu se reciben en el espíritu, no en la mente. Muchas personas, mientras el culto, mientras la palabra, están de cuerpo aquí escuchando, pero su mente, su espíritu, su corazón está lejos. Cuando hacemos eso, no recibimos nada. Pero cuando estamos alerta y en el espíritu, empezamos a ver cómo Dios nos habla. Y dio a Moisés, Dios le dio a Moisés. Ahora pregúntese por un momento, ¿cómo haría Dios para darle algo a Moisés? Vino un ángel y se los entregó, vino volando. ¿Cómo sería eso de que Dios le dio a Moisés? Moisés se lo encontró botado, apareció de repente. ¿Cómo sería la forma que Dios le dio a Moisés? Dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Quiere decir que estaban en el monte Sinaí. Ya vamos a verlo. ¿Qué le dio? Entonces ahora el versículo nos dice qué le dio. Dice 2 tablas del testimonio. El original dice 2 lajas de piedra. 2 tablas de testimonio. Tablas de piedra o lajas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aleluya. ¿Qué le dio Dios a Moisés? 2 lajas, 2 piedras, 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Qué glorioso es esto. Para poder entender un poco esto, entonces vamos a entrar en el contexto. Entonces ya sabemos que Dios estaba hablando con Moisés en el monte Sinaí, y que cuando acabó de hablar, Dios le dio a Moisés 2 lajas, 2 tablas escritas por Dios mismo, escritas con el dedo de Dios. Ahora, en el espíritu piénselo y dígalo, estaban escritas con el dedo de Dios, estaban escritas por Dios mismo. Para poder entrar en el contexto, tenemos que mirar desde Éxodo 19. Desde Éxodo capítulo 19. Entonces vamos a verlo rápidamente, cómo es que funciona esto. Éxodo capítulo 19 y verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces el pueblo, Moisés los sacó de Egipto, van caminando por el desierto y llegan al desierto del Sinaí, al monte Carmelo, allí en el desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aleluya. Verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces el pueblo llega al desierto Sinaí, allí hacen el campamento, está la nube de la gloria de Dios, pero Moisés sube al monte Sinaí porque Dios lo llamó. Y Dios, cuando Moisés está subiendo, les promete y les dice: si ustedes guardan mi pacto, aleluya, seréis mi especial
especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es toda la tierra? De Dios. Dios creó toda la tierra. ¿De quién son los países? De Dios. ¿De quién son los pueblos? De Dios. Todo le pertenece a Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Exaltado sea su glorioso nombre. Bendito eres por siempre. Verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte Sinaí, y sonido de bocina muy fuerte, sonaba la trompeta de Dios, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Aleluya. Dios mismo había descendido allí en el monte. Y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina o de la trompeta o del chofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aleluya. Dios hablando con sus hijos. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Bueno, no me voy a detener ahí porque es largo lo que vamos a ver. Y entonces allí en el monte donde está Moisés, Dios le entrega a Moisés los mandamientos, la ley de Dios, y le dice que a partir de ese momento el pueblo o la gente o el creyente o el que ama a Dios debe vivir su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es lo que le dijo. Y le da una serie de mandamientos que están en el capítulo 20, capítulo 21, 22, 23. En el capítulo 23 de Éxodo y el verso 20, entonces el Señor hace eventos proféticos en todo este tiempo para nosotros. El Antiguo Testamento era sombra, o lo que Dios hizo con Israel era sombra de lo que va a hacer con la iglesia, o de lo que haría con la iglesia. Y en el capítulo 23 sucede algo extraordinario, más extraordinario aún. Ya vimos que allí Dios descendió en el monte Sinaí. Y en el verso 20 Dios dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado para ti. La palabra ángel está en mayúscula porque era una teofonía, una aparición de Cristo antes de ser encarnado. Cuando el Espíritu Santo escribió este Éxodo a través de Moisés, no colocó: he aquí yo envío a Jesús, porque todavía no era el tiempo del cumplimiento del Salvador. Entonces lo denomina como mi ángel. Pero si lee con detenimiento, he aquí yo envío mi ángel, la palabra ángel está en mayúscula porque se refiere a Cristo mismo. Y le dice Dios a Israel, a todo el pueblo: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. De hecho, Jesús significa Yahweh salva, Jehová salva. Jehová es el Salvador. Por eso aquí Dios está diciendo: mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? 23.
porque mi ángel irá delante de ti. Otra vez la palabra ángel en mayúscula, o sea, Cristo. O sea, Jesús caminando delante. Jesús dijo, yo voy adelante y mis ovejas me siguen. El que oye mi voz, recuerde las palabras de Cristo que son este pasaje. El que oye mi voz y me sigue, ese es mi discípulo. No dice aquí que Jesús iba atrás, ni que iba a un lado. Dice, mi ángel, el Señor Jesucristo, irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, los cuales yo destruiré, o sea, la tierra prometida. No te inclinarás a sus dioses, o sea, los dioses del mundo, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuándo? Cuando sigamos a Jesús, cuando quitemos todos ídolos, cuando quitemos todo lo que no es de Dios, cuando busquemos agradar a Dios. Aleluya. Fíjese que Jesús vino antecitos de que suceda lo que estamos leyendo. En el capítulo 24 de Éxodo, usted termina ya en su casa de leer todo esto, porque esto es maravilloso, esto lo llena uno de gozo, de regocijo. Bote esa pereza, bote ese antagonismo, eche eso fuera, eso que el diablo le roba, que usted tiene ganas de leer la Biblia y cuando la va a leer se empereza y pone mil pretextos y cosas. Eso es diabólico, saque eso del diablo, porque la Biblia es la palabra de Dios y llena el corazón de gozo, de regocijo. En el capítulo 24, entonces Dios le vuelve a hablar a Moisés. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, o sea, suba al monte Sinaí, porque allí estaba la presencia de Dios. Tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Quiere decir, guardaréis reverencia, respeto ante las cosas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos ni ápice de respeto por las cosas de Dios? Pero aquí el Señor dice, cuando pretendas venir ante la presencia de Dios, te inclinaréis como un acto de reverencia, de humillación, porque al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Aleluya, bendito eres, Señor, gloria a su santo nombre. Verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra o lajas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Dios le dijo a Moisés: suba al monte que les voy a entregar los mandamientos escritos. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur estarán con vosotros, y el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, aleluya, la nube de la gloria. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube.
A veces nosotros oramos 5 minutos y a los 5 minutos ya estamos bostezando y la pereza llega y no hallamos qué hacer y nos acomodamos y queremos sentarnos, y si estamos sentados queremos pararnos, y si estamos parados queremos sentarnos y no hallamos qué hacer. Y aquí Moisés estuvo esperando a Dios en la cumbre del monte por 6 días, y al 7º día Dios le habló. Eso tiene un nombre, se llama hambre de Dios. Y la misma Biblia nos relata en el verso 17 que la apariencia de la gloria de Dios, o sea, algo que la Biblia trata de decir cómo era la gloria de Dios, porque no hay palabras humanas para describir la gloria de Dios. Y dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Por eso es que cuando estamos en el Espíritu, por eso es que cuando Jesús nos toca y nosotros estamos dispuestos y tenemos hambre de Dios y buscamos a Dios con todo el corazón, es cuando Él viene y nos toca. Por eso algunas personas sienten calor, por eso otras personas sienten como punzaditas. Es el Espíritu Santo, que es la gloria de Dios tocando. Algunos caen al suelo. Usted ha visto que en algunos servicios las personas se caen. Esa es la respuesta, por causa de la gloria de Dios. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés delante de Dios en el monte por 40 días y 40 noches. Alabanza a su glorioso nombre. Y allí, mientras estuvo este tiempo, 40 días y 40 noches, entonces Dios le dice: yo quiero un lugar, constrúyame un lugar como es en el cielo, hágame aquí en medio del pueblo una copia de un lugar que lo vamos a llamar el tabernáculo. Y le dio unas condiciones especiales y le dijo: en ese tabernáculo yo quiero habitar todo el tiempo, yo quiero, donde vaya el pueblo, yo quiero ir. Y entonces le ordena a Moisés que construya el tabernáculo, y dentro del tabernáculo le dice que haga un instrumento especial que era el arca del testimonio. El arca era una cajita cuadrada que representaba la presencia de Dios, y de allí del arca salía la voz de Dios y hablaba al sumo sacerdote. En el capítulo 26, 27, 28, y le sigue diciendo qué es lo que Dios quiere, cómo quiere que le haga, porque las cosas para Dios son muy santas, muy especiales. Todo lo de Dios es perfecto, es santo. A veces nosotros somos livianos con las cosas de Dios, pero lo de Dios, así sea una hojita, la más pequeñita, es santa, es santificada para Dios. Y Él quiere que siempre se haga lo mejor para Dios. Y llegamos al capítulo 31, verso 18, que fue con el que abrimos la predicación. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, o 2 lajas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32, verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas o las lajas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Algunas personas me han preguntado que en qué idioma estaban escritas. Pues obviamente Dios escribió en idioma hebreo, porque aquí está dando la ley en hebreo para el pueblo hebreo, para que ellos después fueran traducidos para nosotros, porque era la ley de Dios. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, aleluya, grabada sobre las tablas. En el verso 18 dice que las tablas de piedra estaban escritas con el dedo de Dios.
El 32:16 dice que la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Si miramos con detenimiento cómo fue que Dios escribió las tablas, la Biblia denomina al dedo de Dios, es una persona y se llama el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos allí porque había echado un demonio, les dijo: yo por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, echo fuera los demonios. En Mateo capítulo 12 verso 28, ahí hagamos un paréntesis rapidito. Jesús está echando fuera demonios y sanando personas, y los fariseos empiezan a cuestionarlo. Mateo 12, 28, y dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En Lucas capítulo 11 verso 20, el Señor declara con mayor exactitud. Lucas capítulo 11 verso 20: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el Señor denomina el dedo de Dios al Espíritu Santo. Volvemos al capítulo 31 de Éxodo, verso 18, cuando dice que las tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios. Lo que está diciendo en realidad es que fue el mismo Espíritu Santo quien escribió las tablas de piedra, las lajas del testimonio. Aleluya, alabanza a su glorioso nombre. Y entonces empezamos a ver el relato. ¿Por qué razón? Entonces ya vimos que Dios mismo escribió con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo mismo escribió con su dedito, con su escritura, escribió en estas dos tablas, escribió las leyes. Tenían que venir de Dios, porque es un pacto. Otro nombre que Dios tiene es Dios de pactos. A Dios le gustan los pactos. La palabra pacto en hebreo es la palabra berit, que significa alianza, que significa acuerdo. Los pactos de Dios son eternos. Dios es un Dios de pactos. Cuando Dios pacta, jamás falla, jamás. Nosotros los seres humanos quebramos el pacto, fallamos, pero Dios nunca falla. Aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y lo que hizo el Señor aquí es hacer un pacto. Selló un pacto en tablas de piedra que se llamó el pacto de la ley de Dios, o el pacto del monte Sinaí, o el pacto de Moisés se denomina, o algunas personas lo denominan así. Ese pacto tenía varias características. El pacto venía de Dios, como todos los pactos que Dios hace. No el hombre pacta con Dios, es Dios quien pacta con los hombres. Y el pacto venía de Dios, indudablemente tenía que venir de Dios, escrito en lajas de piedra por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo. El pacto decía que si cumplía la persona esas leyes que Dios le había dado, que si cumplía a cabalidad esas leyes, Dios lo iba a bendecir grandemente, iba a ser salvo y tenía derecho al reino de los cielos. Estoy parafraseando, digamos en términos generales, era lo que decía ese pacto, que había que cumplir esas leyes. Pero ningún ser humano las puede cumplir. Solo Cristo pudo cumplir todas las leyes escritas en ese pacto y cumplir todas las ceremonias y todo lo que ordenaba el pacto de Moisés. Ningún ser humano podía hacerlo. Deuteronomio capítulo 4, verso 13. El Señor dice en su palabra, Deuteronomio 4:13, y Él, Dios, anunció su pacto, el cual os mandó poner por obras,
los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Aleluya. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con esto? Volvamos a Éxodo 32, 19. Volvamos al capítulo 32 del libro del Éxodo. ¿Qué sucedió? Y entonces Moisés estuvo allí en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Y en un momento determinado Dios le dice: ve y baja otra vez al pueblo, porque el pueblo se ha enloquecido, ya se ha desviado en el pecado. ¿Qué había sucedido con el pueblo? Que el pueblo empezó a decir: bueno, ese Moisés se demora mucho en el monte, de pronto fue que ya se murió. ¿Y qué hacemos ahora? Nos hace falta un líder. El ser humano, Jesús nos dijo que éramos como ovejas, porque los seres humanos son los únicos que necesitan a alguien que los lidere. Necesariamente tiene que haber un liderazgo en el ser humano, y si no, no saben qué hacer ni cómo actuar la gente. Y entonces Aarón, que había quedado encargado del pueblo, les dijo: pues denme todos sus aretes y anillos y cosas. Y echó esos aretes y eso en el fuego y formó un becerro de oro. Y ese becerro de oro representaba un ídolo. Y empezó el pueblo a bailar y a tomar y a comer delante de ese becerro. Y decían que ese muñeco de oro era el Dios de Israel que los había sacado de Egipto. Entonces Moisés bajó del monte trayendo las tablas en la mano. Capítulo 32, verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Pero Moisés le dijo: no es voz de alarido, es voz de cantares, o sea, de música, de fiesta. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Recuerde que todo el Antiguo Testamento era profético para que sucediera en el Nuevo. Y entonces cuando Moisés vio el pecado del pueblo, la idolatría de la gente que estaban idolatrando un muñeco, se llenó de ira, de celo por las cosas de Dios, y cogió las tablas y las rompió. No las podía romper Dios, porque Dios no rompe su pacto. Por eso fue Moisés el que rompió las tablas, denominando así que el hombre rompe el pacto. Fue Moisés quien quebró las tablas de la ley. Y verso 20: y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Cuando uno tiene un ídolo, cuando una persona idolatra algo o alguien, ese ídolo se le convierte en algo que tiene que tragarse, que tiene que comerse. Por eso tenemos que ser cuidadosos, porque se le convierte en algo que es bien complejo, bien difícil. Dios no acepta eso de ninguna manera. Hubo luego, entonces, en el enojo del Señor, hubo una mortandad en el pueblo. Verso 28: y en ese mismo día murieron 3,000 hombres por causa del pecado de la idolatría. Entonces Moisés empezó a clamar a Dios, empezó a orar al Señor para que Dios no destruyera al pueblo todo. Y Dios escuchó el clamor de Moisés. Dios escuchó la intercesión. Moisés, postrado en el suelo, implorando misericordia
por ese pueblo pecador. Dios escuchó la intercesión de Moisés, como hoy sigue escuchando la intercesión tuya y la intercesión mía cuando oramos por alguien, por alguna familia, por una persona que no se ha convertido y que vive en su pecado. Dios sigue escuchando la intercesión. En el capítulo 34, Dios mismo renueva el pacto o renueva esas tablas, esa ley. Y dice, Jehová dijo a Moisés, alízate o alista o corta 2 lajas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste. O sea, Dios le dice, quiero renovar el pacto, porque Dios no iba a romper el pacto, porque su nombre es Dios de pactos. Lo que Él promete y jura lo cumple. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es algo maravilloso. Verso 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Verso 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Moisés volvió a subir a la cumbre del monte y allí estaba Jesús, y empezaron los dos a alabar a Dios, el Padre Celestial. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahí lo que está diciendo el Señor es que cuando dice visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, es lo que está diciendo que hizo en Éxodo 20, que castiga la maldad, en especial la idolatría, la brujería y la hechicería. En especial las cosas de idolatría que son herencia maldita sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos adoraban estatuas y adoraban ídolos, esa maldición pasa a nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Por eso estos países son tan pobres, por eso casi siempre estamos en la ruina, porque Dios no visita la iniquidad, es decir, trae iniquidad sobre cada persona, sobre la herencia de maldición. Afortunadamente Cristo corta toda maldición, la sangre de Jesús corta toda maldición. Y cuando nosotros oramos y recibimos a Cristo en el corazón, por medio de la sangre de Cristo cortamos esas maldiciones. Alabanza a su glorioso nombre. Y entonces Dios nuevamente renueva el pacto. Verso 27. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Nuevamente, había acabado de salir de un ayuno de 40 días y 40 noches. Y aquí vuelve a entrar en ayuno por 40 días y 40 noches. ¿Por qué eran necesarios los ayunos tan largos? Porque
el ayuno lo que hace es que la carne mengüe para que el espíritu crezca. Para ver a Dios tengo que morir en la carne. Para escuchar la voz de Dios tengo que morir en la carne, porque si no, la voz de la carne, los deseos carnales, las emociones y el yo, lo que yo quiero, tapa todo lo de Dios. Pero cuando ayunamos continuamente, cuando hacemos un ayuno como el que hizo Moisés, fuerte, entonces estamos en el Espíritu y podemos oír con claridad la voz de Jesús. Ahora, para hacer estos ayunos hay que ser guiados por el Espíritu Santo, porque no es fácil resistir 40 días y 40 noches sin comer nada. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Aleluya. Cuando tú hablas con Dios continuamente, también resplandeces. Las personas que están alrededor se dan cuenta que has usado un tiempo de oración. Cuando no oras, estás rucio. Pero cuando oras, cuando te metes con Dios, cuando buscas el rostro de Dios, vas a resplandecer. La gloria de Dios está alrededor tuyo. Alabanza a su santo y glorioso nombre por siempre. Te damos gracias, Señor. Con el pasar del tiempo, como ningún hombre, ninguna persona. En Deuteronomio capítulo 10, verso 1, Moisés dice qué hizo con las tablas. Luego de que bajó del monte y que su rostro resplandecía, dice Deuteronomio capítulo 10, verso 1, dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquella las tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y Dios escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. También es un evento profético. Les he dicho que el arca representaba la presencia de Dios. Del arca, de encima de la tapa del arca que se llamaba propiciatorio, salía la voz de Dios para hablarle al sumo sacerdote una vez al año. El arca representaba la presencia del Señor en el lugar santísimo, y Dios le ordenó a Moisés que pusiera las tablas dentro del arca. Quiere decir esto que el pacto solo lo apreciamos, solo lo vemos, solo lo entendemos, y que está allí en la presencia de Dios. Es imposible cumplir con las leyes de Dios si no estamos envueltos en la presencia de Dios. Se vuelven tablas partidas cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios, pero no los cumplimos. Se vuelven tablas partidas, quebramos el pacto de Dios. Dios dice: si obedeces mis mandamientos, y dio una serie de mandamientos, pero nosotros los quebramos continuamente. Solamente si vamos a la presencia de Dios y estamos en la presencia de Dios allí en el arca, es que podemos entender y guardar las leyes, el pacto de Dios. Con el pasar de los días, ningún hombre guardó el pacto. Solo Cristo, solo Jesús pudo guardar todo lo que Dios había ordenado. Ningún ser humano pudo guardar el pacto. Entonces Dios quiso hacer otro pacto. En su amor, en su misericordia y sobre todo en su gracia,
Dios quiso hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto lo anunció desde el Antiguo Testamento, pero lo cumplió en el Nuevo Testamento. En Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, verso 31, el Señor anuncia un nuevo pacto y dice: he aquí que vienen días, dice Jehová. Vea que Dios mismo, el pacto nace de Dios, el pacto viene de Dios, lo anuncia Dios mismo. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y por ahí derecho con todos nosotros. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto o quebraron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, los amé profundamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Bogotá, con la casa de Colombia, con la casa de cada una de las familias de la iglesia Jesucristo Impacto a las Naciones. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor dice: ya no voy a hacer un pacto en piedra, ahora lo voy a hacer en el corazón de cada persona. No enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. El nuevo pacto que Dios estableció con nosotros, con su pueblo, se llama un pacto de gracia. Dios dijo: ningún humano lo cumple. No hay ser humano sobre la tierra que cumpla el pacto escrito en piedra. Entonces voy a hacer un pacto de gracia. ¿Qué significa el nuevo pacto? El nuevo pacto de gracia, ¿qué significa? Significa que Jesús el Señor, Jesucristo el Hijo de Dios, cumplió absolutamente todo el pacto de Moisés, todo el pacto de la ley de Moisés, todo el pacto del monte Sinaí. El único que lo cumplió fue Cristo. Entonces, ¿qué dijo Dios? Todo aquel que crea en Cristo, yo le voy a dar mi nuevo pacto. Aleluya. Al hombre le corresponde creer en Jesús y obedecer o tratar de obedecer lo que Dios le pone en su corazón. El Señor dijo: ya no habrán leyes escritas en piedra, sino que a partir de ahora, del nuevo pacto, ahí lo dice el verso 33, dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es la diferencia entre el converso y el inconverso. Cuando recibes a Cristo, el Espíritu Santo empieza a escribir en tu corazón el nuevo pacto. Ya no está escrito en tablas, ahora está escrito en tu corazón. El Señor dijo: lo doy por gracia. Todo el pacto es por gracia, perfeccionado por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 8, verso 1 al 2. Hebreos nos habla mejor leamos desde el 7:22. Hebreos 7:22. Hebreos, el libro de los Hebreos nos habla con exactitud del pacto. Dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El Señor dice: el pacto de Moisés queda abolido, queda atrás. ¿Por qué? Porque ninguna persona lo pudo cumplir.
ahora es necesario cumplir el nuevo pacto, pero ya no serán tablas de piedra, sino que el mismo Espíritu Santo, el dedo de Dios, escribirá los mandamientos, las leyes de Dios, lo que a Dios le agrada en el corazón de cada persona. Hebreos capítulo 8, verso 1 al 2. Dice, ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está sentado a la diestra del Padre porque Él es fiador, Él es el garante. Con su sangre selló el nuevo pacto. Ministro de santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, del tabernáculo de Dios. Alabanza a su glorioso nombre. Capítulo 8, verso 7. Dice, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera habido necesidad o no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Dios dice, es que el primero tuvo defectos. ¿Cuál fue el defecto? Que los seres humanos lo rompieron, lo invalidaron, que nadie pudo cumplir el pacto excepto Cristo el Señor. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual es este el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Por eso somos el pueblo de Dios. Por eso estamos bajo el nuevo pacto. Jesús es el fiador de ese pacto. Y ese pacto ha sido sellado con la sangre gloriosa de Cristo. Es la sangre de Jesús la que selló ese nuevo pacto. Ese pacto se hizo entre el Padre Celestial y el Hijo Jesucristo. Y es un pacto de gracia, donde le promete al hombre salvación y vida eterna a través del nuevo nacimiento por medio de la fe en la obra de Jesús. ¿Por qué Dios le entregó a Moisés dos tablas, dos lajas escritas? Porque en la una le decía que si cumplía tendría vida eterna. Y en la otra le decía que si desobedecía estaría en maldición e iría a muerte eterna. Por eso eran dos tablas. Pero Cristo, cuando Dios pactó con su Hijo Jesucristo y por su gracia nos incluye a nosotros, coloca esas leyes en el corazón para que nosotros recibamos, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, lo que Jesús quiere, la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos capítulo 9, verso 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre de Jesús, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús es el mediador, es el que selló con su sangre el nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya.
nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Alabanza su glorioso nombre. Y aunque en el Antiguo Testamento Dios le entregó 2 lajas, 2 piedras escritas con el dedo de Dios o con el Espíritu Santo a Moisés, asimismo hoy el Señor nos entrega su ley directamente en nuestro corazón. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 3 lo dice con exactitud. Dice la Biblia: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Aleluya. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Espíritu Santo mismo escribe en tu corazón y en el mío. Cuando nosotros no creemos, cuando nosotros no ponemos atención, cuando el corazón está nublado, entenebrecido y enceguecido, pues Dios no puede escribir en el corazón de la persona. Pero si abres tu corazón un instante y dejas que el Espíritu Santo te toque, entonces Jesús mismo, a través del Espíritu Santo, escribe en tu corazón. Aleluya, alabanza al glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde estás, inclina tu rostro para darle gracias a Dios, porque somos herederos del nuevo pacto, porque Dios en su amor y en su misericordia nos hizo herederos del nuevo pacto. Y ese pacto es un pacto eterno, inquebrantable. Es un pacto sellado por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un pacto que Jesús es fiador de ese pacto. Está allí como garante de que el pacto se cumpla. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, recibir la gracia de Dios y creer por medio de la fe en la obra de Cristo en el Calvario, para que podamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón y somos nuevas personas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Aleluya. Glorioso el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor, porque hubo en tu corazón hacer un pacto, Señor, y en que en el Antiguo Testamento hiciste el pacto de la ley de Moisés, Señor, ningún hombre pudo cumplirla. Antes quebrantamos la ley, nuestros padres quebrantaron la ley, invalidaron el pacto. Por eso en tu amor y en tu misericordia, Señor, hiciste un nuevo pacto, sellado por la sangre de Cristo. Hoy invocamos esa sangre gloriosa de Jesús que sella el pacto nuevo y eterno. Señor, y pongo toda mi familia, toda mi casa bajo ese pacto. En el nombre glorioso de Jesús reprendo toda ceguera espiritual, todos esos demonios inmundos que quieren atar a las personas. Echo eso fuera, los declaro vencidos y derrotados, porque el Espíritu Santo escribe ese nuevo pacto en mi familia, en cada uno de mis hijos. El pacto de la sangre de Cristo está escrito en el corazón de cada uno de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de todas las familias de esta iglesia. Los que pertenecen a esta iglesia están bajo el pacto de la sangre gloriosa de Cristo. El Espíritu Santo escribe el nuevo pacto de Dios en sus corazones y la gloria de Dios resplandece sobre cada familia. Alabo el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque cuando nosotros sembramos, cosechamos.
Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 17. Ahí todavía no existía la ley del diezmo, pero ya Abraham entendió que cuando él diezmaba iba a ser bendito. Dice, cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec era el mismo Señor Jesucristo, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esta es otra teofonía, otra representación, otra aparición de Cristo. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, si lo ponemos en palabras de hoy, es el Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra, te bendiga, Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le diezmó al sacerdote Melquisedec, porque Melquisedec era Cristo mismo, representa a Jesús, es Jesús mismo. Por eso dice allí cuando explica sin principio y sin fin, sacerdote del Dios Altísimo. Por eso Abraham era un hombre bendito, porque cuando uno le entrega a Dios lo que es de Dios, Dios tiene el camino para bendecirnos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, oh Dios. Señor, y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Cada diezmo, cada ofrenda, cada primicia, cada semilla, Señor, que sembramos hoy es la bendición del Altísimo. Te ruego que tú lo bendigas en el nombre de Jesús y que puertas se abren, puertas no se cerrarán. Porque solo Dios quita puertas de hierro y cerrojos de bronce. Y solo el Señor da los secretos guardados y los tesoros escondidos. Alabanza a su santo y glorioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabanza al nombre de Jesús.